Muy buenas tardes con todos. Su hermano en Cristo, Alexander Delgado, para los que no me conocen. Gracias por la invitación antemano. Yo sé que hemos empezado con una bonita alabanza, hemos orado, pero me gustaría volver a orar para que podamos entender este tema maravilloso que el Señor nos ha dejado en su palabra. Vamos a orar allí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para empezar el estudio en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú permites que muchos hermanos en este momento han separado este tiempo para que podamos escudriñar tu palabra en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Señor, tú eres nuestro Dios en quien confiamos, porque a pesar de este problema grande que tenemos nosotros y en cada país, en cada nación, en cada familia, con esta pandemia que a muchas familias ha azotado, se han perdido muchas almas preciosas que tu pueblo tranquilamente hubiéramos hecho el trabajo de poder salvarlas a través con tu mensaje. Pero sabemos que es nuestra tarea, Señor, y que cada uno es consciente si lo está haciendo o no. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y que tu Espíritu Santo nos hable en tu palabra el día de hoy, en esta tarde. Nuevamente agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Sé que hay personas de diferentes países en esta tarde o en esta noche, para los que ya están de noche, como mi hermano Andrés en Chile, ¿no? Son 2 horas de diferencia. Acá son las 5:30, ya son las 7:30. ¡Wow! ¿Qué tal diferencia? Bien, el título del tema de este día, de esta noche, se titula La crisis final. La crisis final, sabemos muy bien que como pueblo adventista que somos, nos toca vivir, porque lo que estamos viendo hoy en día solamente son pinceladas de lo que va a venir más adelante, con respecto a las catástrofes, a las guerras, etcétera, etcétera. Si nos vamos al libro de Juan 14:29, el Señor nos dejó dicho algo bien claro y dice, ¿no? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y esto se ha cumplido hoy en día. Lucas 21, 25, 26 también dice lo siguiente. Y entonces habrá en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Hoy en día se están cumpliendo, porque muchos pensamos de que esta pandemia va a pasar y todo va a regresar a su normalidad, pero nosotros como cristianos sabemos de que aún vendrán cosas peores. Sin embargo, el tema de esta tarde tiene que ver con el tiempo de angustia previo. Si notamos ahí en sus pantallas, donde estamos sombreando ahí con el mouse, el tiempo de angustia previo, que nosotros le hemos denominado con el nombre de la crisis final, que espera al pueblo de Dios. Cuando venga la ley dominical en adelante, que es lo próximo a venir, en adelante viene un tiempo de angustia previo. Ojo, no es el gran tiempo de angustia que muchos de nosotros conocemos como las 7 plagas. No, eso no es. Es un tiempo corto entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. Estamos ubicados en este tiempo más o menos. Si lo vemos allí, en nuestras pantallas, en nuestra computadora, en nuestra laptop, en nuestro celular, este es el tiempo en el que vamos a ver el día de hoy. Hay una cita de la sierva del Señor que les vamos a compartir y dice lo siguiente: las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Y fíjense lo que hemos resaltado aquí en amarillo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos, dice la sierva del Señor. Y los movimientos finales serán rápidos. Nos encontramos como las vírgenes dormidas, mencionadas en Mateo 25, 1 al 13. ¿Por qué como las vírgenes dormidas? Porque estamos esperando al esposo. Y pensamos de que, bueno, como tiene que venir la ley dominical y que tiene que venir la lluvia tardía y tiene que cumplirse el zarandeo, etcétera, etcétera, entonces vamos a esperar esa lluvia y eso nos va a levantar y vamos a salir a pregonar el mensaje final.
Mis hermanos, así no es. Nosotros sabemos que aquellos que solamente tengan el aceite proporcionado, solamente van a poder prevenir y darse cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Fíjense, las 10 vírgenes se refieren a nuestro tiempo, porque esta cita habla que nosotros tenemos que despertar ¿de qué? De aquel sueño, hermano, espiritual que nos encontramos como pueblo de Dios. Es duro decirlo de esa forma, pero es nuestra triste realidad. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, donde habla de las 7 iglesias, somos la última. Y Dios, así como ama esta última iglesia, también le dice muchas verdades. Que somos tibios espirituales, somos ricos porque tenemos la doctrina verdadera, porque somos la iglesia verdadera del Señor. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos dando testimonio de ese mensaje precioso que Dios ha dejado a su pueblo? ¡No! Porque nos dice y nos invita el Señor. ¿Qué nos dice? Nos invita que pidamos ese colirio espiritual para discernir, para poder ver nuestro estado espiritual, cómo nos encontramos. Y es por eso que esta cita dice, debemos despertar y pedirlo al Señor que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Y esto fue escrito en el año 1906, hermano. Ahora estamos en el 2020. ¿Cuántos años han pasado? Más de 110 años. Pero nosotros estamos viviendo esta profecía en nuestros tiempos. Cuando a Noé le fueron dirigidas estas palabras, en Génesis capítulo 7, versos 1, dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de ti, dice la escritura. Y Noé se quedó callado, sabía que tenía que venir la destrucción al mundo en aquel entonces, en el mundo antediluviano. Noé no se quedó con los brazos cruzados. Noé obedeció y gracias a esa obediencia y ese amor por su Señor, se salvó él y su familia. Este mensaje también llegó a Lot, cuando en Génesis capítulo 7, versos 1, el 19 y el 14 dice, levantaos y salid de este lugar, dijeron los ángeles, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Qué interesante, hermanos. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también, ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Jesús y de la destrucción inminente que ha de sobrecoger al mundo. Y los que presten atención a la advertencia se salvarán. Pregunto, ¿estamos siendo advertidos? ¿O estamos advirtiendo de lo que vendrá? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos cada día uno, cada adventista del séptimo día hoy en día. Porque esta advertencia es para nosotros como pueblo adventista. Este mensaje precioso, como se decía, que se nos ha encomendado a nosotros, que vendrá una destrucción a este mundo. Y el pueblo tiene que aceptar la verdad. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano. Ellos esperaban que sacárselo de encima, porque era un poder político que los subyugaba en aquel entonces. Y no podían tolerar la idea de aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas. Su Mesías, su Salvador. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no las hubiese predicho. Fíjate, hermano. Fíjate, hermano, hermana, que me escuchas en esta tarde. Lo mismo que lo pasó en el tiempo de Jesús con sus discípulos, que los tomó por despercibidos, que les faltó esa preparación, como dice esta cita. Es lo mismo que hoy en día sucede con nosotros. ¿Y qué pasará con nosotros?
Fíjense lo que dice esta cita, dice, así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Han sido presentados con claridad, pero sin embargo el pueblo de Dios no le toma importancia, o de una manera incompleta, como dice la cita, o que no le toma atención. No, sí, esto va a pasar, y va a tener que venir a la ley dominical, el tiempo de angustia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor en su misericordia protegerá a su pueblo. Claro que va a proteger a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿protegerá a un pueblo dormido? Como esas 5 vírgenes que creyeron sin haber tenido ese aceite proporcional como tenían las otras. Claro que no, hermano. Por eso la advertencia es para nosotros hoy en día como pueblo de Dios. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, miren lo que dice esta cita, la sierva del Señor, sino también, ¿qué dice? Ante nuestras propias iglesias. Oh, mi hermano. Y nosotros pensamos que todavía tenemos 20, 40, 50 años más. Y hacemos y nos proyectamos de aquí. Yo no estoy en contra de un proyecto, pero pensamos como que el Señor todavía va a tardar en venir. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cerca. Mi querido hermano, esta profecía de que el Señor va a venir a este mundo tiene que ser declarada por sus hijos. Y no estamos haciendo esa obra que el Señor nos ha dejado como pueblo de Dios. El tiempo de angustia previo es la época en que terminará con el fin del tiempo de gracia. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en esta tarde. Primeros Escritos, página 33 y 34 dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado y no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Yo sé que muchos hemos escuchado, hemos leído esta cita, pero no se está refiriendo, ojo, al tiempo de angustia, al gran tiempo de angustia cuando caerán las plagas. Este es un tiempo antes, cuando se dé el fuerte pregón, cuando, dice acá, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando la lluvia tardía haya caído, y muchos van a salir con el poder de Elías a declarar este mensaje precioso. ¿Estamos claros? Entonces, esta cita se refiere a eso. Dice también, el comienzo de tiempo de angustia mencionado entonces, en la cita que acabamos de leer, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está aún en el santuario. que está haciendo? Intercediendo tanto por ti, por mí y por el mundo, que va a recibir en la última hora el mensaje de amonestación al mundo. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? Muy bien, seguimos. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, dice, ¿qué dice, hermanos? Vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ojo, ojo, ojo lo que estamos escuchando aquí, hermanos. Vendrá aflicción sobre la tierra. ¿Y cuál es esa aflicción? Eso lo vamos a ver entre poco. Dios está reteniendo todavía los vientos. ¿Qué significa vientos en profecía? Guerras, ¿no? Catástrofes, etcétera, etcétera. Apocalipsis 7, 1 al 4, donde el Señor dice que mandó un ángel que salió ¿de dónde? Si notamos, sale desde el sol y están ante los 4
ángeles que están reteniendo los vientos de las catástrofes que van a venir más adelante. Les ha dicho, espérense. Primero vamos a tener que sellar a los hijos de Dios antes que sucedan estas cosas. Por eso esa cita que hemos leído anteriormente, tiene que caer la lluvia tardía para que el pueblo pueda dar esa última amonestación, ese último mensaje que te entregó. Elena de White, nuestra profeta, afirma que la corrupción que va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Cuando empiece el tema del domingo, cuando se imponga la ley del domingo, dice la sierva del Señor, vendrá, dice, muchos van a generalizar que todo lo que está sucediendo hoy en día con respecto a las situaciones y la catástrofe y las guerras y todo lo que aparezca, es porque se tiene que ser obligatoria la observancia de ese día. ¿De cuál día? ¿Sábado o domingo? Obviamente el domingo. Satanás está muy ocupado, dice, en ejercer influencia sobre la opinión pública. Y Satanás propone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Que las calamidades que llenan la tierra, escuchen bien la cita, son el resultado ¿de qué? De la violación del domingo. Aquí está clarito. Entonces le van a echar la culpa aquí. Son ese grupito, aquellos rebeldes que no quieren atacar nuestras órdenes, nuestras leyes, que al mundo harán cumplirla. El saltar el falso día de reposo, el domingo. La sierva del Señor en una de sus citas dice lo siguiente: la corrupción que va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, y que si se hiciese obligatoria la observancia de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Fíjense que habla de moralidad social. Eso significa que llegaremos a un estado moral, social, totalmente distorsionado, y ya lo estamos viendo, empezando a ver. Sabemos que en Estados Unidos se han hecho obligatorias estas leyes LGTB que se ha ampliado en todo este país y que muchos países están igualándolo. Fíjense cómo se está cumpliendo esto que estamos viendo, ¿no? Dice, Satanás está muy ocupado en ejercer influencia sobre la opinión pública. Satanás propone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Que las calamidades que llenan la tierra son el resultado de la violación del domingo. Fíjense lo que Satanás está diciendo. En las mentes humanas, donde va a usar a muchos políticos, a muchas personas importantes del planeta, que todo lo que el planeta esté pasando en aquel entonces es el resultado de la violación al santo día de Dios. La pregunta es, ¿cuál santo día de Dios? ¿El sábado o el domingo? Qué interesante. Ya sabemos que es el domingo, ¿verdad? Entonces, pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Evento de los últimos días, páginas 132 y 133. ¿Qué significa? Que muchos de estos personajes políticos van a ser influyentes, van a ser influenciados, mejor dicho, ¿verdad? Dice también, la corrupción política está destruyendo el amor por la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Fíjense cómo la política va a ser usada por un grupo de personas, como menciona esta cita. ¿Para qué? Para que se imponga esa ley. Que todas las calamidades que están pasando en tierra, en mar, en todo lugar, es por culpa de que no se está, como dice la sierva del Señor, guardando el verdadero día. ¿Pero cuál verdadero día? Como seguimos diciéndolo, ¿el sábado o el domingo? Cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Fíjense esta cita, hermanos. Cuando esto
se esté cumpliendo. La sierva del Señor nos dice y nos indica que es el tiempo cuando Satanás va a obrar con mayor intensidad y que el fin está cerca. ¿Y cuál es lo que está en juicio en aquel entonces? ¿Qué es lo que estará en juicio? La cuestión del sábado será el asunto en el gran conflicto final, acerca del cual todo el mundo tomará parte, y se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado. Y esto conmoverá al mundo. Si nos damos cuenta en esta cita que la cuestión aquí es cuál es el verdadero día de descanso. Llegó a mi mente a un recuerdo en el libro de Esther, capítulo 3, versos 8, cuando dice así: y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y destruido en todos los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes, las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. ¿Recuerdan esta cita, hermanos? Esto se va a cumplir, hermanos, literalmente, más adelante. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil. Fíjense en lo que dice esta cita, dice los cuerpos religiosos. ¿Qué significan cuerpos religiosos? Denominaciones, iglesias, para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán, acá está más claro la cita, las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y esta potencia semejante a un cordero, ¿quién es la potencia semejante a un cordero? Los Estados Unidos. Se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quiénes va a guerrear? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Su pueblo escogido, los guardadores del sábado, ¿no? Mateo capítulo 10, versos 17 y 20 dice lo siguiente: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes, reyes, seréis llevados por causa mía. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! Conflicto de los siglos. Y miren la página, como para que nunca se olviden. ¿Dónde se encuentra? En la página 666. Voy a volver a leer. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Terrible. Estamos viendo, recuerden, el pequeño tiempo de angustia. Porque en ese pequeño tiempo de angustia aún hay gracia. Porque cuando termina la gracia y empieza el gran tiempo de angustia, ahí sí ya no va a haber gracia. Eso que quede bien en claro. Eso me recuerda a Juan 16, versos 2, donde dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este versículo nos indica que nuestras propias iglesias, lo más probable es que nos tomen de allí, nos saquen de allí y nos den muerte. Y aquella persona que haga esto pensará que rinde servicio a Dios. Conflicto de los siglos, página 649. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno, desleales a tu gobierno, a tu país, a tu nación. Que muchos años nosotros como patriotas, como persona común, damos nuestro impuesto, pagamos nuestros impuestos con nuestros trabajos, que dependemos de una empresa, sea personal o de aquellas personas que
que pagan al gobierno estos tributos. Sin embargo, por ser guardadores del sábado, del día verdadero del Señor, seremos acusados de deslealtad a cada uno de nuestros gobiernos en los países que vivamos. A causa de nuestra adhesión a la verdad de la Biblia, seremos tratados como traidores también. Qué terrible, hermanos. Los que han de ser fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos condenados, sus mejores esfuerzos desfigurados y sus nombres denigrados. Imagínense, hermano, a dónde va a llegar el guardador del sábado, aquel hermano, aquella hermana, aquel joven que en su corazón conoció al Señor y aceptó por fe el verdadero día de descanso. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Qué interesante. Ante la razón humana, todo esto ahora parece imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Hermanos, si nosotros hemos notado esta cita, ya hemos visto que vamos a hacer, nos van a echar de nuestras iglesias, ya vimos que vamos a sufrir y ahora seremos tratados como esclavos, desterrados, muchos de nosotros. Y algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo. Vi en una de las citas muy grandiosas que pude leer y que algunos también la usan para poder torcerla, pero aquí vamos a ver a quién se refiere. Y dice así: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos traicionarán y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos, los guardadores del sábado, los verdaderos hijos de Dios, entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre nos traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día del domingo. ¿Y quiénes son esos nominales adventistas? Aquí está claro, el contexto lo dice. Entonces, los católicos impulsaron a los protestantes para seguir adelante y emitir un decreto, diciendo que todo el que no observe el primer día de la semana en sustitución del día séptimo debiera ser muerto. Y los católicos, cuyo número es grande, se pondrán del lado protestante. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia y los protestantes obrarán como su madre antes obró para destruir a los santos. Spalding Magan, página 1. Entonces, ¿quiénes son los adventistas nominales? Los protestantes nos van a entregar a los católicos, según la cita que acabamos de ver y el contexto. Esto me hace recordar este versículo que acabamos de ver en la pantalla en Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense que este mensaje, hermanos, será predicado, dice, a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que estar advertido de lo que va a pasar, de lo que va a suceder y de lo que Dios desea que su pueblo vea la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, que ya nosotros conocemos. Pero acá lo más interesante que hemos puesto, que este mensaje va a ser, dice, para testimonio, para que todo el mundo reconozca y vea que hay un Dios y un verdadero día de descanso. Pero más allá de esto, hay una cita que está relacionada con este versículo. Y dice así: lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad,
esto puede ser el medio, escuchen bien la cita, de traer a muchos otros a la verdad. O sea, muchos que van a dar su vida por su Salvador, por su Creador, sabrán en quién han confiado y sellarán su vida para dar testimonio, para testimonio a las naciones, y de esa manera van a amonestar, van a predicar al mundo con ese testimonio. La cita lo dice. Esto puede ser el medio de traer muchos otros a la verdad. ¿Está claro, hermanos, hasta aquí? Mateo 10:21 también dice así: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Qué precioso, qué preciosa esperanza, porque esto manifiesta que nuestro Dios no nos dejará solos. Y el que persevere hasta lo último será salvo. Se requeriría de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos, aún hasta la muerte, dice el Señor. Debido a su fe, muchos serán privados de su casa y de su herencia aquí. Pero si se les dan sus corazones a Cristo recibiendo el mensaje de gracia, recibiendo el mensaje de su gracia y descansando en Él, su sustituto y garante, Él mismo, Hijo de Dios, todavía podrán ser llenos de gozo. Seremos privados, dice, ¿de qué? De nuestras herencias, de lo poco que tengamos en esta tierra. Y hay una cita donde dice: vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, dice, estas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, escuchen aquí esta parte interesante, pero si ellos, es decir, nosotros, deseamos que se nos enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuándo deben vender. Amén, hermanos. Amén, claro. Aquí el Señor nos dice que aquellos que por ser fieles a Dios vamos a perder nuestras propiedades, pero aquellos que tengan y piensan que van a vivir y van a ser muy útiles en estos tiempos que vamos, si Dios permite, nos va a tocar vivir, y queremos ser fieles a Dios, el Señor dice, nos va a decir en qué momento, pero siempre y cuando tengamos esa voluntad y se la pidamos. Qué interesante. Hay que pensar bien esta cita, hermano, porque todos tenemos propiedades. Nadie quisiera que se pierda, ¿no? Mucho menos en este tiempo que estamos viviendo, que es muy escaso el dinero, conseguirlo. Sin embargo, acá el Señor nos da una alternativa interesante para aquellos que tenemos propiedades. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares a otros donde no se enfrenten una oposición tan acérrima. Dios les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de hombres impíos su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares a donde la gente está dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando los lugares donde estemos predicando en aquel entonces, en aquel tiempo, cuando se te cierre y cuando tengas muchos problemas
en predicar en aquel pueblo, lugar, sitio donde estemos, Dios nos ha permitido, dice, debemos ir a otro lugar donde esté dispuesta a oír la palabra de Dios. Eso me recuerda a un versículo en la Biblia, ¿no? Dice, donde los mando de dos en dos, y cuando alguien no quiere escuchar, dice, limpia tus sandalias y vete a otro lugar. Sigue diciendo la siguiente cita: ¿no es siempre seguro orar por una curación incondicional? Él sabe, ¿quién sabe? Nuestro Dios. Si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? Que muchos no van a poder soportar esta prueba. Y antes de que mejor apostaten, Dios mejor los va a llevar al descanso. Pero ojo, no significa de que, tengo tremendo chance. No. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios va a permitir la muerte de ese siervo, pero que es fiel, no pecador. Hay que tener mucho cuidado. No hay que torcer la cita a nuestra manera de pensar, sino lo que el Señor quiere decir. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba venga, porque no van a poder soportarlo. Y estamos viendo esto. Yo hace poco perdí a un amigo y nos conocimos por las redes sociales, y para mí fue duro. Le encantaba estudiar con nosotros, le encantaba abrir la Biblia, conocer más. Hablábamos, charlábamos mucho. Y cuando se enfermó, le dijeron que no era el COVID, y pasaron los días, comenzó a dar signos de esta enfermedad, de esta pandemia, de este virus. Entró en coma, nosotros estábamos orando, y lo perdimos. Fue triste para muchos de nosotros, pero tenemos esa esperanza, que si somos fieles hasta el último minuto de existencia de nuestras vidas, en mi caso, yo estoy seguro que lo voy a ver a él y a muchas personas más que han muerto en el Señor. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Mensajes selectos, tomo 2, página 296, Evento de los últimos días, página 217. Muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia, hermanos. Pero ¿qué pasará con estos pequeños? ¿Por qué van a morir? Pues porque simplemente no van a poder soportarlo. Pero dice acá la misma cita, la sierva del Señor: volveremos a ver a nuestros hijos. Si van a morir nuestros hijos en el Señor, los vamos a volver a ver. Esa es nuestra esperanza. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la vida primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo, introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puede colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso. Y déjeme decirlo, hermanos, ya lo estamos viviendo en muchas denominaciones, donde se dice que el Espíritu Santo se refleja en aquella reunión, donde se dice que el Espíritu Santo es fuego a través de los dones de lenguas. Pero es Satanás que está haciendo un avivamiento de la piedad primitiva para hacer creer que es el poder del Espíritu Santo. Pero a los que conocemos, a los que estudiamos, a los que sabemos que es un espíritu engañoso, y que a muchas denominaciones ha engañado. Yo no estoy hablando en contra de nuestros hermanos de otras denominaciones, porque sé que el Señor ama a los que son fieles en aquellas denominaciones. Y vamos a ver más adelante donde a los fieles los va a llamar y los va a sacar de allí. Satanás,
Provocará una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. Y no obstante, nadie necesita ser seducido a la luz de la palabra de Dios. No es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Qué interesante, provocará una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero y lo falso, muy apropiada para extraviar. Enfocar solo a las leyes dominicales sería ver únicamente la obra de Satanás, pero más importante que eso es notar que Cristo también está obrando. En el preciso momento en cuando Satanás logra hacer promulgar las leyes dominicales, Cristo envía la lluvia tardía, su presencia poderosa en medio de su pueblo. El mundo podrá olvidarse de nosotros. Ojo, pero Cristo no. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Es su palabra de lealtad a quienes son fieles. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. Y vamos a repetir esta cita porque ya la habíamos leído en el principio. Pero vamos a hablar ahora de este tema de la lluvia tardía. En esta cita dice, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado y no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, ojo que ya explicamos que no es el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, sino se refiere al corto. Fuimos henchidos del Espíritu Santo, que significa que en este tiempo va a caer la lluvia tardía. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, vi guerras, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los acontecimientos registrados en el libro de Hechos se repetirán. Alrededor del mundo en el tiempo de angustia previo, la mayor parte del libro sigue la experiencia del Pentecostés. Así como fue en el tiempo de angustia previo, sigue el Pentecostés venidero. El tiempo de angustia previo es el intento final de Satanás para conquistar el control del planeta. Y en el aposento alto, orando por el Espíritu, los ambiciosos discípulos se convirtieron en humildes seguidores de Jesús. Hechos de los Apóstoles, página 30, dice lo siguiente. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. Y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Y es con ferviente anhelo que anticipó el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Comentario bíblico adventista, tomo 6. Fíjense que aquí esta cita, el comentario bíblico, menciona que así como fue en el Pentecostés, lo será cuando se cumpla lo que menciona Apocalipsis 18, de aquel ángel que vio descender del cielo con gran poder. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder que dará la lluvia tardía, el Espíritu Santo, para poder dar esta última amonestación al mundo. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. ¡Wow! De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad y miles se convertirán bajo su testimonio. Qué interesante cita, hermanos. Qué interesante cita. De los labios de los iletrados saldrán palabras, dice. ¿Por qué el Señor va a usar a este tipo de personas?
¿Y por qué a un doctor que tiene maestría de repente o doctorados, por qué no usar a este tipo de personas? ¿O acaso es un poco nuestro Dios, un poco, digámoslo de ese punto de vista, ¿no? Un poco excluyente con un tipo de personas? ¿Será así? Miren lo que dice esta cita. Porque el hombre iletrado, ¿por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? El iletrado, mediante la fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. ¡Wow! El hombre pobre es un testigo de Cristo. ¡Amén! No puede apelar a datos históricos o a la así llamada ciencia, pero de la palabra de Dios reúne evidencias poderosas. La verdad que habla bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y notable, y lleva consigo un poder tan indisputable que su testimonio no puede ser contradicho. Amén, gloria a Dios. Entonces ya nos damos cuenta por qué el Señor usa este tipo de personas. El hombre pobre es un testigo de Cristo. Me hace recordar este versículo en Mateo capítulo 19, verso 24, donde dice: otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ojo, eso no significa que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No, eso no dice este versículo. Sino dice, es más fácil. ¿Qué significa que es más fácil? Que es más fácil. Que es difícil que un rico pueda aceptar el mensaje de Dios. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con la cita que acabamos de ver. Pues es muy difícil a veces con personas que tienen mucha jerarquía y tienen mucho dinero, acepten este mensaje precioso y que lo prediquen, porque más se exalta el yo, la personalidad. ¿Me dejo entender? Durante el mensaje final vendrán siervos de Dios y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Y el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como hoy en día. No queremos hacer todo. Yo no estoy en contra, hermano, de lo que estamos haciendo. Cada uno en los lugares donde vivimos. Las estrategias que hacemos para ganar almas para el Señor, que es nuestro trabajo que el Señor nos ha dejado. Pero acá dice, sin tanto argumentos, Dios va a usar a este tipo de gente, clase social, humilde, sencilla, para dar ese mensaje final a su iglesia, a este mundo. Como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios se juntarán para presentar al enemigo un frente unido. En vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía. ¡Oh, qué interesante! No habrá disputas acerca de quién será considerado el más grande. Tú eres de Atenas, yo soy de Apolos, ¿no? O tú eres de acá, de este ministerio, yo del otro. Y a veces hay esa supremacía, ¿no? A veces el yo. Se presentará, dice, un frente unido. Cesará la lucha por la supremacía. Ya no habrá eso, hermano. Nada que nos distinga, porque para ese tiempo el carácter de Cristo en cada persona estará, en cada ser, en cada persona, en cada espíritu de la atalaya, del centinela, del mensajero, del Hijo de Dios. Es tiempo de juntar fuerzas, hermanos, trabajar juntos y buscar fervientemente la transformación de nuestro corazón y dejarlo que se suavice por la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo y estar listos para la recepción de la lluvia tardía. Así lo fue en el aposento alto, donde todos estaban unidos, donde no les importó nada, donde a pesar de las dificultades que ellos vivieron, confiaron en su Dios y esperaron que esa lluvia tardía iba a llegar, y Dios les prometió, y llegó en su debido tiempo. Y es ahora que el pueblo de Dios tiene que anhelar
pedir. Pero para hacer esto, su pueblo, nosotros como hijos, debemos trabajar unidos, hermanos. Nos hace falta. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios tendrá ánimo y valor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús estará con nosotros. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa, hermanos, que el Señor nos ha dejado. Mateo 28:20. Si Dios permite que nosotros lleguemos para ese tiempo de angustia previa, estemos dando ese mensaje final al mundo, Dios no nos va a dejar, hermanos, a pesar de la prueba, de la tribulación que se nos viene. Se presentará a Cristo en relación con el sábado, porque ese es el mensaje final para ese mundo, para este mundo que todavía no conoce, y como el Señor del sábado. Porque Marcos 2:28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que darlo. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. Gloria a Dios. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido ante el peligro común. Cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser más considerado el mayor. Fíjense lo que dice la cita, hermanos. Muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. Pero ¿a quién se refiere con esta cita? ¿Quiénes han extraviado? Hay muchos que fueron sacados, por qué no decirlo, de nuestras iglesias, expulsados, y otros que se fueron renegando y no queriendo saber nada de las cosas de Dios, y muchos que están en otros grupos divididos, que ahora nos atacan a nosotros. Regresarán al redil para seguir al gran pastor. Pero ojo, solamente a los fieles, no a todos. Eso que quede bien en claro. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Ese mensaje final que el pueblo de Dios dará hará que muchas ovejas, muchos hermanos fieles de todas las denominaciones que existen hoy en día, escucharán esa amonestación final. Verán y dirán, este es nuestro Dios, a Él le seguiremos. Y se unirán con nosotros. Y seremos un rebaño. Y habrá un solo pastor. Oirán su voz, dice el Señor. Porque ese mensaje final, por los 144,000 de esta iglesia, que darán, ellos van a escuchar la voz. Se invitará decididamente a seguir a Jesús. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seamos partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es el mensaje, hermanos, que se mencionará, parte del mensaje. Salid de ella, pueblo mío. Y muchos van a obedecer la voz de Dios. Miren esta cita. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo en primer lugar, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Miren lo que dice nuestra profeta. En primer lugar dice que van a salir de las filas del mundo. Muchos van a aceptar el mensaje y van a salir del mundo. Luego dice, de las diferentes iglesias. Y luego dice, de la Iglesia Católica. Pero hay un dato importante aquí en esta cita, si lo has podido captar, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. ¿Qué significa esto? Que el Señor dice,
va a llamar a estas personas a través del mensaje final por parte de sus hijos. Van a escuchar ese mensaje. Y estos católicos son tan fervorosos en la poca luz que ellos tienen, son fieles, pero que son, dice, excederá en mucho. ¿Qué significa exceder en mucho? Un celo, fidelidad, amor, más que uno que conoce, no la vive. Es duro decirlo así. Es duro decirlo, hermano, pero es la verdad. Yo no me puedo quedar callado. Porque si yo me quedo callado, yo soy cómplice. Y yo como mensajero de Dios tengo que decir lo que está escrito. A mí nada me cuesta engañarte y decirte no, las cosas no son. No. Si te das cuenta, hermano, yo te estoy leyendo las citas de la sierva del Señor, de nuestra profeta. Y estoy citándote versículos de la Biblia para mostrarte todo lo que está por venir. La crisis que le espera a la iglesia. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Miles de convertidos, hermanos, por este mensaje final. Gloria a Dios, mi hermano. Ojalá Dios permita poder pasar este tiempo y estar vivo, viéndose cómo se cumplen todas estas promesas, estas citas. ¿Qué pasará con los salvos de la hora 11ª? ¿Llegarán a morir? Hay una pregunta que ha surgido por allí. Y estos últimos, que son de otras denominaciones, ¿ellos van a morir? Porque si bien es cierto, el tiempo de angustia real de las 7 plagas solamente son para los 144,000. Miren lo que dice esta cita. Muchos de los gobernantes son personas quienes Satanás domina hoy en día. Pero hasta entre ellos Dios tiene sus agentes. ¡Ah, qué interesante! Unos pocos de los agentes de Dios tendrán poder para contrarrestar mucho mal. Mucho mal. Así proseguirá la obra hasta que el tercer ángel haya terminado su misión. Durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes, estas personas, tendrán oportunidad de recibir la verdad. Y claro, no todos, dice, y algunos de ellos se convertirán al pueblo de Dios y soportarán con los santos el tiempo de angustia. Qué interesante. ¿Qué significa? Que solamente los salvos de la hora 11ª llegarán a morir. ¿Es la pregunta? ¿Qué pasará con ellos? No, algunos dicen que junto con los 144,000 van a pasar el tiempo de angustia. Quedó claro, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando ya porque la hora va pasando rápidamente y pues ya tenemos que terminar. Todos necesitamos orar fervientemente para recibir el Espíritu de Cristo en el poder de la lluvia tardía, para que inunde nuestra vida y estemos libres para ser usados en el tiempo del fin, hermanos. Todos deseamos esto, todos, pero tenemos que nosotros que esperar que caiga la lluvia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es la pregunta que cada uno debemos de hacer. ¿Qué estás haciendo por Cristo, mi hermano? Mi hermana, joven que me escuchas. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Qué debemos de hacer? El último mensaje de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria ¿en qué dice, hermanos? En su vida y carácter. Han de revelar lo que la gloria de Dios ha hecho por ellos. ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, tener el carácter de nuestro Dios. Oh, mi hermano, cuán difícil es hoy en día, ¿no? Ay, no, el Señor me perdona, sabe cómo soy yo. Él me entiende, pero igual sigo pecando. Mi querido hermano, el Señor nos ha dejado un tiempo crucial. Un tiempo en el cual el pueblo de Dios tiene que prepararse. Y ese tiempo que nos ha dejado sea corto o demore un poco, no lo sabemos, el día ni la hora. Pero el pueblo de Dios tiene que aprovechar el tiempo para estar no solamente a cuentas con Dios, sino preparar su carácter. Necesitamos orar por la carga que debemos sentir por los que necesitan oír el mensaje. Entonces la compasión por ellos vencerá el temor por los acontecimientos finales. Además, la lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. No temas los acontecimientos finales.
Sé lleno de la lluvia tardía. El Espíritu de Dios te dará arrojo más allá de la imaginación. Arriésgate por Cristo. Si concentras tu atención en Satanás y su gobierno sobre el planeta con la promulgación de las leyes dominicales, estás mirando en la dirección equivocada y el resultado será el miedo a lo que sobrevendrá. Es cierto, hermano. Si notamos nosotros lo que hemos venido leyendo en el transcurso de esta transmisión, de este tema, no es que nosotros, bueno, mira lo que va a venir y tenemos que tener un poco de miedo. No, mi hermano, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es poder ver, abrir nuestros ojos, las cosas que están sucediendo. Es para darnos cuenta y no perder tiempo. Y la preparación tiene que ser hoy en día, hermano. Hoy en día y no esperar mañana. Cuando el desafío a la ley de Jehová sea casi universal, cuando su pueblo sea afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque a Él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de Él como su libertador. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Fíjense con lo que dice esta cita, hermanos. El Señor le va a permitir a Satanás. ¿Pero con qué objetivo? Dice, para que se descubra quién es el mentiroso, quién es el acusador, quién es el homicida. Y es por eso que tiene que suceder todas estas cosas que estamos viendo. Pero yo me regocijo en el Señor, en Santiago 1:12, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba que vendrá para nosotros, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ama a su iglesia con un amor infinito y nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará a su iglesia así como lo purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Mi querido hermano, hay muchos que ya con todos los errores que ven en la iglesia dicen, no, mejor me voy a otro lugar, a un grupito donde ahí están los santos. No, mi hermano, porque esta iglesia es la niña de los ojos de nuestro Señor. Aunque débil, defectuosa, con los errores y todo, el Señor la va a purificar, mi hermano. Y yo te invito a que te quedes aquí, porque el Señor va a reformar a su iglesia aquí, no afuera. Y muchos se han salido para de afuera atacarla y sacar miembros. Y no es así. El Señor dice bien claro aquí en esta cita. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita. Es para su purificación, para su bien presente y eterno, todo lo que vemos. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjate, hermano, de que todo lo que hemos podido ver en esta tarde, los acontecimientos que están por venir, la crisis que nos espera, no sin antes esto va a suceder si es que tú no estás a cuentas con el Señor. Si que tú no te propones en el tiempo que nos quede, sea de gracia o de vida, que nos conceda a cada uno de nosotros, en primero, tener que cambiar nuestro carácter. Porque dice que aquí bien claro, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mi querido hermano, yo te invito en esta tarde a que si de repente has estado mal espiritualmente en los caminos del Señor, busques reconciliación con Él. Este versículo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida en Apocalipsis 2:10. Esa es la corona que todos anhelamos tener. Pero que la fidelidad vaya acompañada de ese esfuerzo. Sabemos que las obras son como trapos de inmundicia, hermano, porque nadie se va a salvar porque guardas el sábado, porque eres vegetariano, porque guardas esto. No, hermano, pero todo eso ayuda
a poder cambiar, a tener una vida más aceptable ante los ojos de Dios. Y lo más importante, la fidelidad. Que este mensaje precioso que nos tocará vivirlo y proclamarlo sea en tu vida, mi hermano, mi hermana que me escuchas, la esperanza que todo cristiano tiene que estar presente y que el resultado sea esta corona. Que el Señor bendiga en esta noche a su pueblo. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Gracias, hermano Alexander, por ese poderoso tema que ha compartido con nosotros. En realidad, pues necesitamos cada día prepararnos, estar en sintonía con nuestro Dios, para estar preparados para la crisis final. Damos gloria y honra a Dios por este maravilloso tema, y pues agradecido a Dios y al hermano Alexander por este tema tan poderoso. Y pues agradecemos también a todos y cada uno de los ministerios que estuvieron apoyándonos en esta actividad, a Full Prophecy también. Agradecemos también a Corona Studio, Radio Voces del Alba, y a todos y cada uno de los amigos y hermanos que estuvieron con nosotros en esta actividad.